Un libro no debería convertirte en un objetivo, pero aquella tarde sofocante casi lo hizo. ¿Qué ocurre cuando la autoridad se encuentra con alguien que enseñó a esa misma autoridad cómo llevar la placa? La respuesta se desvelaría en una acera abarrotada donde las suposiciones chocarían con la realidad y donde la serena dignidad de una mujer se convertiría en una lección inolvidable. El aire era denso y húmedo sobre el paseo de la ribera aquella tarde de martes, el tipo de calor que hacía que el asfalto temblara y los ánimos se encendieran. Carmen Ríos salió de la librería de la esquina con una bolsa de lona colgada del hombro, su complexión atlética evidente bajo su sencilla camiseta de tirantes azul marino y sus vaqueros. Había pasado la última hora curioseando, seleccionando una novela que le había recomendado una amiga, el tipo de escape terapéutico que rara vez se permitía últimamente. El chirrido de unos frenos destrozó sus pensamientos pacíficos. Un coche patrulla se detuvo bruscamente en el bordillo, tan cerca que ella retrocedió instintivamente. La puerta se abrió de golpe antes de que el vehículo se hubiera detenido por completo. «¡Quieta ahí!», llegó la brusca orden. Carmen se giró, su expresión cuidadosamente neutra a pesar del subidón de adrenalina. El agente Marcos se acercó con el tipo de arrogancia que sugería que ya había decidido cómo terminaría este encuentro. Su uniforme estaba impecable, su placa pulida, pero algo en sus ojos contradecía la profesionalidad que su apariencia prometía. «¿Puedo ayudarle, agente?». Carmen mantuvo la voz firme, controlada. «Esa bolsa», señaló con la barbilla, con la mano apoyada en el cinturón. «¿Tiene un recibo de lo que lleva ahí dentro?». La pregunta cayó como una acusación. A su alrededor, el flujo de peatones empezó a ralentizarse. Se giraron cabezas. Los teléfonos salieron de los bolsillos con facilidad practicada, el reflejo moderno de documentar en lugar de intervenir. «Acabo de comprar un libro», respondió Carmen, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. «¿Hay algún problema?». La boca de Marcos se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «Sí, hay un problema. Hemos recibido informes de hurtos en tiendas en esta zona, mujeres que coinciden con su descripción». La frase quedó flotando en el aire como humo. Carmen sintió el peso familiar de aquello, los detalles tácitos que componían su descripción. Se había enfrentado a esto antes, de diferentes formas, a lo largo de su vida, pero saber que venía nunca mitigaba el escozor. «Quiero ver el recibo», continuó Marcos, acercándose a su espacio personal. «Está en mi bolsa», dijo Carmen en voz baja, llevando la mano a la cremallera. «Despacio». Su mano se movió hacia su funda, un gesto teatral que hizo que varios curiosos jadearan. Sus dedos se detuvieron. La multitud había aumentado ahora, formando un semicírculo de testigos en la acera. Podía oír sus murmullos, sentir sus miradas, algunos comprensivos, otros curiosos, algunos ya grabando. «Agente, voy a meter la mano en mi bolsa para coger mi recibo», anunció Carmen claramente, cada palabra deliberada. «Me muevo despacio. Estoy cumpliendo con su petición». Abrió la cremallera de la bolsa de lona con movimientos cuidadosos, consciente de que cada gesto estaba siendo escrutado, grabado, potencialmente malinterpretado. Dentro estaba la novela de bolsillo que acababa de comprar, su cubierta brillante y nueva, su cartera, una botella de agua, un bálsamo labial, el contenido mundano de una tarde cualquiera. Marcos le arrebató la bolsa de las manos antes de que pudiera sacar el recibo. La agresión repentina la hizo tropezar un paso hacia atrás. «¡Eh!», gritó una voz entre la multitud, pero nadie avanzó. Volcó el contenido sobre el capó de su coche patrulla con fuerza teatral. El libro se deslizó por el metal caliente y cayó a la acera de hormigón. Las páginas se doblaron. El lomo se partió audiblemente en el silencio del verano. A Carmen se le cortó la respiración.
Ese libro, concretamente ese título, tenía un significado que iba más allá de su historia. Su padre se lo había leído cuando ella era joven, su voz pintando imágenes en la oscuridad de su pequeño piso. Había fallecido hacía 3 años y ella por fin se había sentido preparada para revivir esos recuerdos. Ahora la cubierta yacía rasgada contra el sucio pavimento. Se agachó para recogerlo, sus movimientos lentos y medidos, a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. «He dicho que no se mueva», ladró Marcos, su mano volviendo a su cinturón. «Estoy recogiendo mis pertenencias que usted ha dañado», respondió Carmen, su voz tensa pero controlada. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar enfado en estas situaciones solo las escalaba, pero la sumisión se sentía como una rendición, y ya se había rendido bastante. Una niña pequeña con un vestido rosa se apretaba contra la pierna de su madre cerca de allí, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué es malo con esa señora?». La voz de la niña se oyó en el tenso silencio. «Shh, cariño», susurró la madre, acercando a su hija. Marcos rebuscó en la cartera de Carmen, sacando sus tarjetas de crédito, su carné de conducir. Estudió cada objeto como si buscara pruebas de un delito que solo existía en su imaginación. «Todo parece estar en orden», gritó sarcásticamente una voz desde la multitud. Quizás debería disculparse y dejarla ir. El cuello de Marcos se puso rojo. «Esto es asunto de la policía. Todo el mundo atrás». «Esto es acoso», replicó otra voz. «Todos lo estamos presenciando». Los movimientos de la gente se volvieron más agitados. Estaba actuando para un público ahora, y el público no estaba apreciando la actuación. Necesitaba justificar sus acciones, para demostrar que la detención estaba justificada. Sus manos se movieron a los bolsillos más pequeños de su bolsa, buscando algo, cualquier cosa. «Agente, necesita declarar su causa probable», dijo Carmen, su formación legal aflorando. «No ha articulado ninguna sospecha razonable más allá de una descripción vaga». «No me diga cómo hacer mi trabajo, señora». La voz de Marcos subió una octava. «Ustedes siempre creen que saben más». La frase detonó en el espacio entre ellos. «Ustedes». 2 palabras que arrastraban siglos de peso, de suposiciones, de desprecio sistémico. El murmullo de la multitud se intensificó. «¿Perdón?». Carmen se enderezó a su altura máxima, su complexión atlética pareciendo de repente más imponente. «¿Ustedes?». Marcos se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sus ojos se dirigieron a los teléfonos circundantes, a los testigos que grababan. «Eso no es, yo no quise decir». «¿Qué quiso decir?», insistió Carmen, su voz cobrando fuerza. «Por favor, ilumínemos a todos. ¿Qué quiso decir exactamente con eso?», balbuceó buscando palabras, su confianza anterior desmoronándose. «Yo solo, hay un protocolo, y usted no está cooperando». «He cumplido con cada petición», replicó Carmen. «He sido respetuosa, he mantenido la calma a pesar de que ha destruido mi propiedad y violado mis derechos delante de estos testigos». La mandíbula de Marcos se apretó. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía. En su experiencia, los civiles retrocedían cuando se enfrentaban a la autoridad. Se disculpaban incluso siendo inocentes. Se hacían pequeños. Esta mujer no estaba haciendo nada de eso. «Gírese», ordenó de repente, manos a la espalda. La multitud estalló en protesta. «¿Por qué? Ella no ha hecho nada. Esto está mal». El corazón de Carmen martilleaba, pero se obligó a respirar despacio. «¿Con qué base me está deteniendo?». «Está siendo arrestada por obstrucción y comportamiento sospechoso». «Comportamiento sospechoso», repitió Carmen lentamente, dejando que el absurdo flotara en el aire. «Leer siendo negra quiere decir...». «No lo convierta en una cuestión de raza», espetó Marcos, llevando la mano a sus esposas.
Usted lo convirtió en una cuestión de raza en el momento en que me detuvo sin motivo, replicó Carmen, su voz resonando por la calle. Vio a una mujer negra con una bolsa y asumió criminalidad. Eso se llama perfil racial, agente. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, más fuerte de lo necesario. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. La resistencia solo le daría justificación para la escalada. «¡Esto es agresión!», gritó alguien. «Todos estamos grabando esto». Marcos dudó, de repente consciente de cuántas cámaras le apuntaban. Su agarre se aflojó ligeramente, pero no la soltó. «Compruebe su identificación», sugirió la voz de un hombre desde la multitud. «Al menos haga eso antes de arrestarla». El sudor perlaba la frente de Marcos. Se había acorralado a sí mismo, y la multitud lo percibió. Con su mano libre, rebuscó en el montón de pertenencias de Carmen sobre el capó del coche patrulla, buscando entre el contenido derramado de su cartera. Sus dedos tropezaron con algo duro y rectangular en un bolsillo lateral. Lo sacó, esperando otra tarjeta de crédito. En su lugar, se encontró mirando una tarjeta de identificación militar del tipo con características de seguridad incrustadas y sellos oficiales. El color de su rostro cambió. Se le secó la boca. Carmen le observó leerla, vio el momento exacto en que el reconocimiento se hizo evidente. Ella permaneció en silencio, dejando que el descubrimiento hablara por sí mismo. «Armada Española», leyó Marcos en voz alta, con la voz vacilante. «Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial, Mando de Adiestramiento». La multitud se acercó más. «¿Es militar?». «Guerra Naval Especial. Eso es entrenamiento de fuerzas de élite». «Uf, este tipo está en problemas ahora». Los ojos de Marcos escanearon más abajo en la tarjeta. Bajo el nombre y rango de Carmen estaba su puesto: instructora principal, curso de aptitud para la Fuerza de Guerra Naval Especial. Sus manos empezaron a temblar visiblemente. «Esa es mi identificación», dijo Carmen en voz baja. Su tono cambió de defensivo a autoritario. «Creo que le resulta familiar». Él la miró y ella vio el momento en que su memoria alcanzó el presente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Usted», exhaló. «Sí», confirmó Carmen. «Yo, la instructora Ríos, del seminario de entrenamiento táctico al que asistió hace 2 años. Aquel en el que suspendió los escenarios de ética y juicio. 2 veces». La multitud cayó en un silencio atónito. Esta revelación redefinió todo lo que habían presenciado. Esto no era solo una ciudadana siendo acosada. Esta era una instructora militar que había formado a agentes de la ley, siendo objeto de perfilado racial por alguien a quien ella misma había intentado enseñar. La mano de Marcos se apartó de su muñeca. Yo no la reconocí». «No me reconoció porque nunca me vio realmente», interrumpió Carmen, su voz cortando su excusa. «Ni entonces ni ahora. Vio a una mujer, vio el color de mi piel, vio sus propias suposiciones, pero nunca vio a la persona». Dio un paso adelante reclamando su espacio. Marcos retrocedió instintivamente. «En mis sesiones de formación enseño a los agentes sobre el sesgo implícito», continuó Carmen, su voz llevando el peso de la autoridad profesional. «Les enseño sobre derechos constitucionales, sobre desescalada, sobre cómo tratar a cada ciudadano con dignidad, independientemente de su apariencia». ¿Recuerda algo de eso, agente Marcos? Su nombre, pronunciado en voz alta, le hizo estremecerse. Ella le había recordado. A pesar de haber enseñado a cientos de agentes a lo largo de los años, ella había recordado su nombre, sus fracasos, su incapacidad para separar sus prejuicios de su deber. Yo seguía el procedimiento», balbuceó Marcos débilmente. «Procedimiento», repitió Carmen, la palabra cargada de decepción.
Su procedimiento fue detener a una mujer saliendo de una librería sin causa probable, humillarla públicamente, dañar su propiedad, usar fuerza física durante una detención investigadora menor. Dígame, ¿qué parte del manual de procedimiento cubre eso? No tenía respuesta. Su arrogancia anterior se había evaporado por completo, reemplazada por la postura de un estudiante reprendido por suspender un examen básico. Usted tenía poder en esta situación, dijo Carmen, su voz bajando el tono, obligando a todos a inclinarse para escuchar. Una placa, un arma, la presunción de autoridad. ¿Y cómo usó ese poder? Para señalar, para intimidar, para denigrar. Se agachó y recogió su libro dañado, acunándolo contra su pecho. Esta era la novela favorita de mi padre. Era un conserje que nunca terminó la enseñanza básica, pero creía en el poder de las historias, de la educación, de superarse a uno mismo. Me enseñó que el conocimiento no era un lujo, era un arma contra la ignorancia. Sus ojos se fijaron en los de Marcos. Y la ignorancia, agente, es lo más peligroso que puede llevar una persona uniformada. La frase resonó entre la multitud como una campana. Los teléfonos capturaron cada palabra. Esto ya no era solo una confrontación, era un momento de enseñanza, transmitido en tiempo real a innumerables espectadores. Usted suspendió mi curso porque no pudo separar sus prejuicios personales de sus responsabilidades profesionales, continuó Carmen implacablemente. Escribí en su evaluación que necesitaba una formación correctiva seria antes de que se le permitiera interactuar con comunidades diversas. Recomendé supervisión adicional. Dígame, ¿su departamento siguió esas recomendaciones? El silencio de Marcos fue respuesta suficiente. Lo imaginaba. Carmen comenzó a recoger sus pertenencias dispersas, colocándolas cuidadosamente de nuevo en su bolsa. ¿Sabe cuál es la ironía? Me paso los días formando a operadores de élite, enseñándoles a ver más allá de los juicios superficiales, a evaluar las amenazas basándose en el comportamiento y la evidencia, no en el prejuicio. Y sin embargo, aquí estoy, siendo juzgada por alguien que ni siquiera pudo aprobar mi curso básico. Cerró la cremallera de su bolsa y se la colgó al hombro. La multitud permaneció hipnotizada, observando el completo cambio de la dinámica de poder. Podría presentar una queja formal, dijo Carmen pensativa. Podría contactar a su superior, a los asuntos internos de su departamento. Tengo testigos, grabaciones, pruebas documentadas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza. La cara de Marcos palideció. Su carrera pendía de un hilo y todos los que observaban lo sabían. Pero no lo haré, continuó Carmen, y una oleada de sorpresa recorrió a los curiosos. Hoy no. En su lugar, voy a darle algo más valioso que una reprimenda. Se acercó, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar sus siguientes palabras claramente, aunque los teléfonos cercanos pudieran captarlas. Le doy una opción, agente Marcos. Puede aprender de este momento o puede repetirlo. Puede reconocer sus prejuicios y trabajar para superarlos, o puede seguir siendo el tipo de agente que hace que las comunidades sean menos seguras. El tipo que erosiona la confianza. El tipo que demuestra cada estereotipo negativo sobre las fuerzas del orden. Sacó su propio teléfono, abriendo la aplicación de la cámara. También estoy documentando este encuentro. Cada detalle. Estoy anotando la hora, el lugar, su número de placa y la naturaleza de esta detención. Este registro existirá, archivado con mis observaciones profesionales. Marcos encontró su voz, apenas un susurro. ¿Qué va a hacer con ello? Eso depende enteramente de usted, respondió Carmen. Si me entero de otro incidente como este con su nombre asociado, si no aprende esta lección, entonces esta documentación pasará a formar parte de un patrón.
evidencia de mala conducta repetida. Pero si realmente se lo toma en serio, si se convierte en el agente que juró ser, entonces quizás esto quede entre nosotros como un recordatorio de quién no quiere ser. Mantuvo su mirada por un largo momento, dejando que el peso de la responsabilidad se asentara sobre sus hombros. La elección es suya, terminó ella. Pero entienda esto, estoy observando, y no soy la única. Señaló a la multitud, a las docenas de teléfonos que seguían grabando, a los testigos que recordarían este día. Carmen se giró para marcharse, con los hombros rectos, la cabeza alta. Mientras pasaba junto a la multitud reunida, varias personas empezaron a aplaudir, lentamente al principio, luego aumentando hasta convertirse en un aplauso genuino. Alguien gritó, «Gracias por su servicio». Otra voz añadió, «Lo manejó con tanta elegancia». Una joven con su teléfono aún levantado detuvo a Carmen suavemente. «Señora, ¿lo que dijo sobre que el conocimiento es un arma contra la ignorancia? Eso fue poderoso. ¿Puedo compartir este vídeo?» Carmen hizo una pausa reflexionando. «Sí», dijo finalmente. «Pero si lo hace, incluya este mensaje. Esto no es sobre un mal agente. Esto es sobre sistemas que permiten que este comportamiento continúe. Esto es sobre la necesidad de una rendición de cuentas real, una formación real, un cambio real. Asegúrese de que la gente lo entienda». La mujer asintió seriamente. «Lo haré. Lo prometo». Mientras Carmen continuaba por la acera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento. Detrás de ella, Marcos permanecía inmóvil junto a su coche patrulla, rodeado por el contenido disperso de su bolsa que no había terminado de recoger. Su radio crepitó con una llamada que no contestó. Un niño pequeño tiró de la mano de su padre mientras Carmen pasaba. «Papá, es una superheroína». El padre sonrió suavemente, observando su figura que se alejaba. «No del tipo que lleva capa, hijo. Pero sí, yo diría que sí lo es». Carmen oyó el intercambio y sintió algo aflojarse en su pecho. Esta confrontación podría haber terminado de manera muy diferente. Conocía las estadísticas, sabía cuántos encuentros similares escalaban hasta la tragedia. Su formación militar le había enseñado a mantener la calma bajo presión, pero ninguna cantidad de formación podía preparar completamente a alguien para la indignidad de ser perfilado, señalado, cuestionado por simplemente existir. Pensó en su padre, en las innumerables veces que debió haber enfrentado un trato similar sin las credenciales para defenderse. ¿Cuántas indignidades había tragado en silencio? ¿Cuántas veces había sido detenido, interrogado, hecho sentir menos que humano? Todo porque alguien en la autoridad no podía ver más allá del color de su piel. El libro dañado en su bolsa se sentía más pesado ahora, cargado de memoria y significado. Conseguiría una copia nueva, pero este ejemplar roto se quedaría con ella como recordatorio. Evidencia de que la lucha no había terminado, de que la vigilancia era necesaria, de que el silencio equivalía a complicidad. Su teléfono vibró con mensajes entrantes. La noticia ya se había extendido por su red militar, colegas contactando, ofreciendo apoyo, expresando indignación en su nombre. Respondería más tarde. Ahora mismo, solo quería llegar a casa para procesar lo que había sucedido en privado. Pero al doblar la esquina hacia una calle más tranquila, Carmen se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Se había mantenido firme, se había negado a ser menospreciada. Y quizás, solo quizás, le había enseñado a un agente una lección que realmente recordaría. La pregunta era si él elegiría aprender de ello. De vuelta en el paseo de la ribera, la multitud se dispersó lentamente. Marcos permaneció junto a su coche patrulla, mirando fijamente la acera vacía donde Carmen había estado. Sus manos aún temblaban.
Su mente revivió el encuentro, viéndolo ahora a través de otros ojos, a través de la lente de las cámaras, a través de la perspectiva de la mujer a la que había agraviado. Ahora la recordaba del curso de formación, aunque nunca lo habría admitido en voz alta. Ella había sido exigente, rigurosa, negándose a aceptar la mediocridad de cualquiera de los agentes en su programa. Entonces había resentido su autoridad, se había quejado a sus compañeros de que era demasiado rígida, demasiado crítica. Había suspendido sus escenarios porque se había basado en suposiciones en lugar de pruebas, en estereotipos en lugar de observación. No había aprendido la lección entonces, pero de pie allí, rodeado de testigos de su mala conducta, se preguntó si por fin la había aprendido ahora. El calor de la tarde apretaba mientras Marcos finalmente comenzaba a recoger los objetos dispersos del capó del coche patrulla. Su radio crepitó de nuevo, la central llamando a su número de unidad. Tendría que responder eventualmente, tendría que explicar por qué había estado fuera de servicio tanto tiempo. Tendría que decidir si presentar un informe sobre el encuentro, y si es así, ¿qué versión de los hechos documentar? La verdad le haría quedar fatal, pero los vídeos ya estaban en línea. La verdad ya no estaba bajo su control. Mientras Carmen Ríos caminaba a casa por las calles de la ciudad, el peso de la tarde se fue levantando gradualmente de sus hombros. Había desafiado a la autoridad y ganado, no a través de la agresión, sino a través de la dignidad. No a través de la violencia, sino a través de la verdad. Su padre habría estado orgulloso. Llevaba ese orgullo consigo, junto con el libro roto que de alguna manera significaba más ahora que antes. Mañana volvería a su trabajo formando a la próxima generación de guerreros. Seguiría enseñándoles sobre el juicio, sobre los prejuicios, sobre la responsabilidad que conlleva el poder. Y añadiría la historia de hoy a su plan de estudios, un ejemplo de por qué las lecciones importaban, por qué la formación era esencial, por qué la complacencia ante la injusticia hacía que todos estuvieran menos seguros. Pero esta noche lamentaría la dignidad que había tenido que luchar por mantener, la normalidad que había sido robada por el prejuicio de otra persona, la simple tarde que se había convertido en otra batalla, en una guerra de la que estaba cansada de luchar. El progreso era lento, doloroso, medido en momentos como estos, pero era progreso, no obstante, y Carmen Ríos seguiría avanzando. Una confrontación, una lección, un momento de verdad a la vez.